Bendito y glorioso es nuestro Padre Celestial, a Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. A Jehová nuestro Dios, a Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, y a su Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Queridos hermanos, en esta hora voy a hacer una prédica de enseñanza espiritual. Una prédica que va a llenar el corazón de los hombres. Una prédica que va a abrir los ojos espirituales de todos aquellos hermanos que hoy están queriendo introducirse en el mundo del reino de los cielos. El mundo del reino de los cielos, queridos hermanos, es espiritual. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser espirituales. Caso contrario, no podemos nosotros entrar y tener parte con Jesús en el reino de los cielos. Y para ser espirituales, queridos hermanos, debemos primeramente recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo por la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo nos trajo a los pies de Jesucristo. Allí nosotros en obediencia aprendimos la palabra del Señor, leímos la Biblia. Yo puedo decir, hermanos queridos, que lo mínimo que podemos leer la Biblia cuando nosotros empezamos en el camino del Señor es 3 veces en un año leer la Biblia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y de esta manera, queridos hermanos, la palabra de Dios va a ser escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros tenemos que bautizarnos en el agua. Dice, todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. O sea que tenemos que ser bautizados en las aguas. Y luego del bautismo de las aguas, o antes del bautismo de las aguas, puede venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, y es necesario que venga el Espíritu Santo y nos bautice, queridos hermanos, con lenguas angelicales, con lenguas desconocidas, para que nosotros de esta manera podamos ser espirituales y el Espíritu Santo pueda hacernos entender y conocer y recordar todas las cosas que hemos leído en la palabra de Dios. Como Jesús le dijo a los discípulos, ahora no podréis sobrellevar todas las cosas, pero cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces les hará recordar todas las cosas. Entonces nosotros, para ser espirituales, tenemos la necesidad de clamar a Dios para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, y de esta manera nosotros pasamos a ser espirituales como nuestro Señor Jesucristo, y así podemos tener nosotros parte con Jesús en el reino de los cielos. Cuando Jesús se bautizó en las aguas, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, y Juan vio la paloma descender sobre Jesucristo, entonces allí Juan creyó y supo y vio que este era el Mesías, que este era el Cristo prometido. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Jesús pasó un tiempo de prueba, la misma prueba que nosotros vamos a pasar, según Pedro, para todos los creyentes que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ser pasados por un tiempo de pruebas, donde nosotros vamos a ser probados en nuestra fe como el oro fino. De esta manera, queridos hermanos, nosotros vamos a ser adoctrinados por el Espíritu Santo mediante las pruebas a las que vamos a ser sometidos, y de esta manera nosotros nos convertimos en hombres espirituales poderosos en Jesucristo, poderosos en la palabra del Señor. Les vuelvo a reiterar, al menos 3 veces en el año debemos leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. De esta manera el Espíritu Santo va
a escribir la palabra de Dios en nuestros corazones con su dedo. Cuando Jesús salió de estar esos 40 días y 40 noches en ayunas en el desierto, siendo probado por Satanás, Satanás le ponía toda clase de tentaciones de las cuales el Señor salió airoso. Entonces así nosotros también, queridos hermanos, el Señor nos va a ayudar en nuestras pruebas para que nosotros podamos soportar y podamos de esta manera alcanzar la plenitud de Jesucristo en nuestros corazones, y de esta manera vamos a ir creciendo de gracia en gracia mediante el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo viene a ser Mateo 9, versículo 33, versículo 32. Dice así: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. La mayoría de las veces los mudos son personas endemoniadas que han sido atadas a sus lenguas por los demonios, por alguna clase de trabajo, de hechicería, de brujería, de parapsicología, de espiritismo, de magia negra, magia blanca, magia roja, de aquellos que practican el ocultismo, de aquellos que hacen trabajo con animales, hacen trabajo con los huesos, que muelen los huesos del cementerio, huesos de muertos, que hacen trabajo con tierra de cementerio y que hacen trabajos para atar a las personas, atar a los niños, atar a todos aquellos que supuestamente le encarguen un trabajo para que de esta manera poderse vengar uno de los otros mientras están en el mundo de las tinieblas. En estos días, queridos hermanos, si nosotros vemos y preguntamos alrededor de las casas donde nosotros vivimos, vamos a ver que siempre hay algún parapsicólogo, hay algunos de estos que hacen trabajo de adivinación con santos, eso se llaman santería. Vamos a ver aquellos que hacen hechicería, brujería, espiritismo, vudú, umbanda, curanderismo. Vamos a ver personas que hacen ese trabajo, pero mayormente vamos a ver parapsicólogos. A la mañana temprano casi todas las mujeres, grandes o jóvenes y hombres también, van a consultar a esta clase de gente para que ellos le den, digamos, una visión de lo que está pasando en sus vidas. Y esta, con el espíritu de adivinación, vienen trayéndole a tu vida, digamos, te van adivinando cuál es el motivo por el cual tú estás a lo mejor sin trabajo, o te dejó tu novio o tu novia, o el vecino está enojado contigo, o tú quieres hacerle algún daño a un vecino. Entonces estos parapsicólogos se encargan de hacerte y decirte cuáles son las cosas que están aconteciendo con tu vida. Todos los días a la mañana tú vas a ver en las casas de estos parapsicólogos que siempre está lleno el lugar de personas haciendo cola y esperando para ser atendido por esta gente. Yo conozco estas cosas desde hace más de 40 años, queridos hermanos. Conozco cómo trabajan todos ellos, cómo es que se mueven, qué espíritu inmundo es el que se mueve a través de estas personas, qué clase y qué grado de maldad pueden llegar a hacer ellos en las personas y en la sociedad. En las sociedades te pueden atar, te pueden secar de tal manera que vas a llegar a morirte flaco. Hay muchas clases de ataduras. Te van a atar con un hombre, una mujer te va a atar para mantenerte a ti, para que tú la alimentes durante toda su vida, y te va a atar para que ella pueda fornicar con otros, y te va a atar para que ella no sea descubierta por ti cuando ella hace toda clase de maldad en contra de tu vida, cuando ella se prostituya. Entonces, esta clase de cosas es la que están prevaleciendo hoy en el mundo, en este mundo perverso. O sea,
que los endemoniados, queridos hermanos, están así a causa de haber estos hombres que son del mundo, haber incurrido en el ocultismo. De esta manera, habiendo ocurrido en el ocultismo, los demonios vienen y poseen su vida. Son demonios de atadura, son demonios de traba, son demonios de pobreza, demonios de escasez, demonios de miseria que te envían hacia tu vida, hacia tu casa. Son demonios de enfermedades, son demonios de que tú vas a ser un alcohólico, son demonios de juego, son demonios que te van a hacer a ti un jugador impulsivo, te van a hacer a ti un ladrón, un asesino, un violador. Son todas maldiciones que todas las personas que están en el mundo, que están siendo dominadas por el príncipe de este mundo, van a hacer todas estas cosas para destruirse unos a otros. Ese es el motivo que tiene Satanás con todas las personas de este mundo. Quiere malograr la creación de Dios, quiere tratar de torcer el camino de todos los hombres, así tratar de destruirlo y hasta matarlo, porque estas brujas, estos hechiceros, le dan vida a los que tienen que morir y hacen que mueran los hombres que tienen que vivir. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y dice que trajeron a este mudo endemoniado y echado fuera el demonio, dice la palabra de Dios, Mateo 9:32, Mateo 9:33, echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por los príncipes de los demonios, echa fuera los demonios. Así le decían a Jesús, que Jesús era un endemoniado, que era un hijo de Satanás, que era un parapsicólogo, un espiritista, que era un curandero, un santero, un brujo, un hechicero. Eso decían los fariseos de Jesucristo. Y Jesucristo lo dejó pasar en esa oportunidad. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Todo el mundo ahora se encuentra desamparada. Cuando hay alguna clase de manifestación espiritual en alguna congregación o en alguna campaña que se hace, que haya sanidades, que haya liberación, como cuando este diácono fue y hizo la campaña, que salían los demonios dando voces, que los paralíticos caminaban, que los hombres eran liberados, los ciegos veían, los cojos andaban. Entonces se armó una gran multitud de personas que iban corriendo a ver y a buscar esa clase de alivio para sus vidas. Nosotros hoy vemos al mundo, que el mundo anda buscando alivio para sus vidas, pero no hay en las iglesias en estos momentos un mover espiritual de tal envergadura como lo había en el tiempo de Jesús, ni como lo había hace ya casi 35 años, en el año 85 más o menos, cuando estaba el avivamiento dentro de la Argentina. Entonces las personas hoy están nuevamente caminando en tiniebla y en oscuridad y tratando de buscar dónde está la manifestación espiritual, dónde está la liberación, dónde está que los mudos hablen, los ojos de los ciegos sean abiertos, los sordos oigan, los paralíticos sean sanados, los enfermos sean sanados, los cojos anden. O sea que está este mundo ahora buscando la manifestación de la gloria de Dios en la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo está toda dormida, queridos hermanos. Por ahí hay algunos despiertos en algunos lugares,
pero están la mayoría dormidos, están tanteando entre las tinieblas de este mundo, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque falta conocimiento espiritual, queridos hermanos, en las iglesias. Dice, porque estas estaban desamparadas las personas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo Jesús, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bendito sea el nombre del Señor. La mies, hermano, aún es mucha y los obreros son pocos. Hoy hay pocos obreros, hay pocos pastores, hay pocos diáconos, hay pocos ancianos, hay pocos evangelistas, hay pocos obreros profetas, hay pocos apóstoles, queridos hermanos, que tengan el poder y la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas para que las multitudes se sientan atraídas y vayan en busca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y de la sanidad para su cuerpo, la liberación para sus ataduras demoníacas. Hay muy pocos hermanos que están usando el poder de Dios porque, queridos hermanos, el diablo se ha encargado de que esta última generación ha aceptado a Jesucristo de tal manera que no ha abandonado al mundo y están en la iglesia, queridos hermanos, con el mundo en sus vidas y en sus cuerpos. No han abandonado el mundo. Por esa razón, queridos hermanos, hoy no hay un movimiento espiritual. No puede descender el Espíritu Santo sobre estos hermanos, sobre la iglesia de Jesucristo, porque ellos han entrado al mundo, pero han entrado a la iglesia, han aceptado a Jesús, pero no han abandonado el mundo. Y el mundo lo han introducido dentro de la iglesia, tanto las mujeres como los varones, y han contaminado a todo el pueblo de Dios. Y cuando el Señor levanta a alguno con poder para que haga esta clase de milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, ellos están de alguna manera rodeados sus mentes de incredulidad. Por eso quiero leer en el capítulo 10, queridos hermanos, de Mateo, cuando dice Jesús, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder, autoridad para que echasen fuera para atar a los demonios, para que echasen fuera los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros dijimos que tenemos que ser espirituales para que de esta manera nosotros podamos tener la comisión que Jesucristo quiere darnos, para que nosotros podamos ir, dice así, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. O sea que Jesús primeramente, cuando nos separa dentro de la congregación, nos separa con el poder de su Espíritu Santo, de entre todos los hermanos, llenos del Espíritu Santo, nosotros nos separa Jesús para hacer la obra del ministerio que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces lo primero que hace Jesús, cuando nosotros somos espirituales, somos santos, apartados de este mundo, dejando todas las cosas de este mundo aparte, queridos hermanos, tanto las mujeres como los hombres. Hay mujeres que van al culto, queridos hermanos, con pantalones bien ajustados, van a los cultos con las calzas bien ajustadas, van con remeras bien ajustadas, marcando todas las curvas de su cuerpo, y de esta manera hacen que los hermanos no se centren en lo que es la adoración a Dios, sino que se centran en lo que son las curvas de estos hermanos, de estas hermanas. Y los hermanos hacen la misma cuestión. Hoy se ponen esas vestimentas ajustadas a los hermanos
de tal manera que se marcan todas sus curvas, de manera que las mujeres también se sienten atraídas y perturbadas, y de esta manera es que se ha introducido dentro del mundo, hermanos queridos, se ha introducido dentro de la iglesia el mundo. Todas las canciones que se cantan son canciones, queridos hermanos, alabanza que no llegan a la presencia del Señor, porque son alabanzas que no son alabanzas que hagan guerra espiritual, porque nosotros mediante las alabanzas hacemos guerra espiritual dentro de la congregación. Pero vayamos al punto, hermanos queridos. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, si no hemos abandonado el mundo, no nos vestimos correctamente, no nos ataviamos, como dice Pedro, con vestimentas decorosas, no abandonamos el mundo, no hacemos un apartamento de lo que significa el mundo en nuestras vidas. Nosotros, dice la palabra de Dios, estamos viviendo en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una ciudad en los cielos, nosotros pertenecemos al cielo, nosotros somos de Cristo, nosotros no somos de este mundo. Este mundo está, querido hermano, bajo la tutela de Satanás el diablo. Él es el que domina a todo el mundo con sus espíritus, hace lo que quiere de las personas. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, debemos santificarnos. Santificarse significa abandonar todo lo que viene del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, queridos hermanos, que son cosas que no le agradan a Dios, porque de esa manera es que se aparta Dios de las congregaciones, cuando nosotros no abandonamos al mundo, sino que traemos al mundo a la iglesia. Y por eso, queridos hermanos, muchas veces no hay victoria. Yo conozco muchas iglesias que no tienen victoria con sus hermanos, con los enfermos que hay, con aquellos que vienen a visitar para convertirse al Señor, y luego de estar una o dos veces congregados se van porque no hallan lo que ellos buscan, no hallan la manifestación espiritual de Dios en las congregaciones. De esa manera, aquellos que vienen a Cristo, aquellos que vienen desesperados como ovejas que no tienen pastor y no encuentran dentro de nuestras congregaciones el poder de Dios, entonces optan por irse y no volver. Pero hay una generación de creyentes que han aceptado a Jesucristo y no han abandonado el mundo, y son megas iglesias donde no hay manifestación espiritual de Dios. Son megas iglesias que proclaman a Jesucristo, pero no han abandonado el mundo. Y los pastores no tienen la visión que tienen que tener los pastores para discernir y para poder hablar con poder delante del pueblo de Dios, como lo hacía Pedro cuando vino Ananías y Zafira, que habían vendido una propiedad para traer ese dinero y ofrendarlo, para que ese dinero fuera repartido entre todos los hermanos, y de esta manera no hubiera necesidad entre los hermanos que se reunían allí con Pedro. Entonces esto dice, por las dudas falle este asunto de la iglesia, entonces nos vamos a quedar con parte del dinero, para que de esta manera nosotros podamos tener nuestro resguardo. Entonces, ¿qué estaban haciendo esto? Estaban abriéndole el corazón a Satanás para que Satanás le llene el corazón de mentira, y estaban engañando al Espíritu Santo. Entonces, cuando vinieron a Pedro, que esto va a volver a acontecer dentro de la iglesia, queridos hermanos, va a volver a acontecer esto de lo de Ananías y Zafira, como también va a volver a acontecer lo del diácono Felipe, que cuando predicó, toda la gente se agolpó alrededor de Felipe para recibir sanidad, liberación. Los demonios huían dando grandes gritos, eran liberadas las personas de ataduras, de toda clase de manifestaciones demoníacas, de toda clase de maldiciones,
con que los hombres en este día están atados con maldiciones. Entonces va a volver ese tiempo de Ananías y Zafira, cuando mientas al Espíritu Santo, cuando tú no quieras abandonar al mundo y vengas a la congregación con el mundo en tu vida. Entonces, queridos hermanos, va a pasar lo de Ananías y Zafira. Cuando se presentó Ananías delante de Pedro, le dice a Ananías: aquí está lo que he vendido de la casa. Y Pedro le dice: veo que tu corazón está en hiel de amargura, en oscuridad. Ha venido Satanás y te ha tentado y ha llenado tu corazón de mentira y de maldad. ¿Por qué has permitido esto? Si habiendo vendido la casa, el dinero era tuyo, ¿por qué tienes que venir a mentir a la iglesia del precio que has vendido la casa? Si la casa te pertenecía a ti, no tenías necesidad de darle lugar a Satanás para mentir a la iglesia, para que de esta manera tú vengas a contaminar a la congregación. Entonces ahí nomás Ananías cayó muerto. Y cuando vino su esposa, como a las 2 horas, vino también y le dijo: ¿dónde está mi marido? Y le dijo: estos jóvenes que vienen ahí, vienen de enterrar a tu marido y te van a enterrar a ti. Y ahí nomás cayó muerta la mujer de Ananías. Zafira cayó muerta en el instante. Ese es el poder de los siervos de Dios. Ese es el poder que Jesucristo nos da para echar fuera a los demonios. Pero nosotros tenemos que estar en santidad. Nosotros no podemos guardar dentro de nuestro corazón rencor, odio, maldad. No podemos tener una visión equivocada de las cosas que están en el mundo, de las cosas que se ofrecen en el mundo. Si nosotros andamos detrás de la moda de este mundo, si nosotros andamos detrás de la música tan solamente para alegrar nuestro cuerpo, nuestra carne, entonces, queridos hermanos, no estamos agradando a Dios. Dios no va a venir, y el diablo está usando a muchos músicos y a muchos cantantes para traer música que agrade nada más que a tu carne, pero no es música de adoración a Dios. Por ese motivo, queridos hermanos, hay muchos que están durmiendo, están en tiniebla y en oscuridad. Dice Jesús: la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en estos tiempos, queridos hermanos, están los hombres amando más a las tinieblas que a la luz. Por ese motivo no puede haber una manifestación genuina del Espíritu Santo. Por esa manera, querido hermano, el Espíritu Santo no puede llamarte para que tú seas un siervo, un diácono, para que seas un obrero, para que seas un pastor, para que seas una persona, querido hermano, que Dios te utilice en el reino de los cielos, para que el Espíritu Santo te dé autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches fuera. Tienes que tener, querido hermano, el Espíritu Santo en tu vida. Tienes que ser santo, santificarte. Tienes que santificarte para poder recibir el Espíritu Santo. Tienes que abandonar este mundo. Tienes que vestirte decorosamente. Tienes que ver con quiénes te juntas, hermano. Ya tú no estás en el mundo. Ya no puedes tener amistades con el mundo, porque dice la palabra de Dios: todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y si tú has venido al camino del Señor y luego te vas, sales de la congregación y te juntas con todos los amigos que tú tenías del mundo para celebrar todas las cosas de este mundo, entonces, querido hermano, tú eres un enemigo de Dios y tú no eres espiritual y tu nombre no está anotado en el libro de la vida. Tú no tienes, querido hermano, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir sobre tu vida si tú no estás santificado. Santificado significa desechar todas las cosas de este mundo. Tienes que decir, querido hermano, todo lo de este mundo ya no me interesa más. Todo lo de este mundo ha pasado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí.
De esta manera nosotros podemos entrar a tener parte con Jesucristo en el reino de los cielos. Caso contrario, nosotros, queridos hermanos, vamos a estar en la iglesia, pero nuestros nombres no van a estar anotados en el libro de la vida. No vamos a estar vestidos con vestiduras blancas, porque los que hacen con la voluntad de Dios, estos tienen vestiduras blancas. Hoy en día hay muchísimos pastores. El 99% de los pastores, puedo decir yo, están, queridos hermanos, con los ojos puestos en las riquezas de este mundo, viendo cómo pueden hacer para obtener riquezas de este mundo, viendo cómo pueden hacer y permitir que vengan una generación de hermanos creyentes en Jesús, supuestamente, venir a la iglesia para que esto así de esta manera sacarles el diezmo, sacarles las ofrendas, para que los pastores enriquecerse con el dinero de los hermanos. Ponen la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba. Nuestra recompensa, hermanos, está en los cielos. Si nosotros vivimos aquí en la tierra, mirando las cosas de este mundo, nuestro fin va a ser el infierno. Lisa y llanamente, la Biblia dice claramente, si no estás con las vestiduras blancas, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y no vas a servir en la iglesia del Señor. Querido hermano, tienes que santificarte. Si tú quieres ser un obrero aprobado por Dios, un obrero al cual el Espíritu Santo lo llene, un obrero al cual el Espíritu Santo le dé los dones espirituales para poder ministrar en el reino de los cielos. Porque dice, y ellos yendo, predicaban, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, nosotros debemos predicar, el reino de los cielos se ha acercado, y de esta manera el poder de Dios va a venir sobre nuestras vidas, y dice, y sanaban a los enfermos, limpiaban a los leprosos, resucitaban a los muertos, echaban fuera de demonios, porque Jesús le había dado poder y autoridad para echar fuera los demonios y para atar a todos los demonios y expulsarlos de las vidas de los hombres, porque los hombres hoy tienen necesidad, porque andan dispersos como ovejas que no tienen pastor, y tienen necesidad de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros somos la luz de este mundo, queridos hermanos. Nosotros somos la sal de esta tierra, pero si la sal se hace insípida, si la sal está contaminada con este mundo, entonces la sal no sirve para nada. Nosotros no servimos para nada si nosotros estamos pensando en tener bienes materiales de este mundo. Si nosotros estamos permitiendo que dentro de las congregaciones las mujeres y los hombres se vistan indecorosamente, si nosotros estamos permitiendo que cualquiera sea músico, cualquiera sea cantante, y estamos haciendo cultos que no tienen poder espiritual, que el Espíritu Santo no se manifieste con poder, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder, cuando estás tocando la música, querido hermano, desciende el poder del Espíritu Santo y los enfermos se sanan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, los paralíticos son sanados, y toda enfermedad y toda dolencia de los cuerpos huyen por el poder del Espíritu Santo que está descendiendo en el templo cuando tú estás tocando alabanzas a Dios. Pero si tú estás alabando para agradar a los hermanos que están dentro de la iglesia, para que los hermanos se sientan bien con la alabanza, entonces tú estás en la carne y no estás en el Espíritu. Y el Espíritu no va a descender en esa congregación porque no estás proclamando el poder del Espíritu Santo, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo para estar tocando alabanza, para estar cantando dentro de la congregación. Y eso es lo que acontece en la mayoría
de las iglesias. Solamente, queridos hermanos, están los que cantan y tocan las alabanzas, y luego está el pastor que predica la palabra vacía, sin poder espiritual. Cuando un pastor, un diácono, un anciano, un profeta, un evangelista, un apóstol, está predicando la palabra de Dios con poder en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo desciende de tal manera que llena a toda la iglesia con su poder. Todos empiezan a hablar nuevas lenguas. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que el ángel le avisó: ve a donde estos hombres te llaman y te buscan, y ve con ellos. El ángel le avisó a Cornelio: ve y busca a Pedro, que está en la casa de Simón el Curtidor. Pedro acababa de resucitar a una hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pedro se quedó posando en la casa de Simón el Curtidor. Entonces Cornelio envió, avisado por el ángel, envió a buscar a Pedro. Cuando Pedro estaba en la azotea, descendió el Espíritu Santo y le habló a Pedro: te vienen a buscar unos hombres, ve con ellos, no dudes en ir, porque yo los he mandado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una manifestación del Espíritu, cuando el Espíritu viene y te habla, pastor, ministro de Dios, cuando el Espíritu te dice: va a venir uno allí enfermo, tú lo vas a sanar, te van a llamar para que vayas a tal lado, y allí vas a levantar a los ciegos, a los paralíticos, a los cojos. Eso es el poder de Dios, pero eso no está hoy en la iglesia, porque los pastores tienen la mirada puesta en cuánto van a recaudar de ofrenda, porque están pensando: tenemos que pintar el templo, tenemos que tener sillas, tenemos que tener equipo de música. Ellos piensan en todas las cosas vanas que hay para que nosotros utilicemos para alabar a Dios. Cuando comencé el ministerio junto con mi esposa cantaba, queridos hermanos, a capela, porque teníamos un equipito chico de música que no servía casi para nada. Mi esposa cantaba las alabanzas y caía el poder del Espíritu Santo, y todos caían al suelo hablando nuevas lenguas, y allí se manifestaba el poder de Dios, y salían los demonios dando gritos, y salían los demonios chillando de los cuerpos de los hermanos. Y allí, queridos hermanos, luego íbamos y poníamos las manos y los enfermos se sanaban. Eso es el poder de Dios. No necesitas estas tanta cantidad de cosas que hoy utilizan para cantar vanamente dentro de la iglesia, y esas alabanzas no llegan al poder de Dios. Nosotros debemos estar revestidos del poder de Dios, de santidad, apartados del mundo, puestas nuestras miradas en las cosas de arriba, porque nosotros somos de arriba, somos del que está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros somos de Jesucristo, nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo para rescatar a las almas perdidas de este mundo, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero no estamos en este mundo para anhelar y desear y conquistar todos los bienes que hay en este mundo. Nosotros somos de arriba del cielo. Cuando los pastores y todos los siervos de Jesucristo entiendan de que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros estamos de paso en este mundo, que no tenemos que mirar los bienes de este mundo, que no tenemos que hacer que nadie mire y diga: mirá cuánta cantidad de dinero, mirá qué grandes templos tiene, mirá cuántos músicos hay, si directamente no hay poder de Dios. Yo he ido a megas iglesias donde no había poder de Dios, donde no se sana a los enfermos, donde no hay un derramamiento del Espíritu Santo, donde no hay lenguas para hablar, donde no hay profecía, donde no hay dones espirituales. Nosotros tenemos que tener los dones espirituales para poder echar fuera los demonios. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Tenemos que ser espirituales.
Ser espirituales significa tener los dones del Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu Santo que nos da a nosotros, queridos hermanos. Los dones del Espíritu, ángeles, como llamas de fuego para que ministren en nuestra vida, para que cuando nosotros testifiquemos la palabra de Dios descienda el Espíritu Santo y comience a llenar a todos los hermanos y los demonios salgan dando gritos y los enfermos se sanen. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el poder de Dios. Nosotros debemos dejar este mundo, querido hermano. Si nosotros decimos soy de Cristo, ya no vivimos nosotros en nuestro cuerpo. Ya nosotros no tenemos el sentimiento de vestirnos de lo mejor que hay, de andar con los mejores carros, de tener las mejores casas, de tener los mejores relojes, de tener bienes de este mundo para hacernos ver a los demás que nosotros somos bendecidos. Esas son mentiras del diablo, hermanos queridos. En nuestra vida lo que tiene que haber es poder de Dios. Cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que descender con poder, queridos hermanos, llenar a la iglesia, bautizar a la iglesia. Tienen que haber lenguas, tienen que haber sanidades, liberaciones, sanarse los enfermos, limpiarse los leprosos, resucitar los muertos. Los demonios tienen que huir, pero por gracia, hermano, porque la gracia que hemos recibido es gratuita. La gracia no se compra. Nosotros no podemos agradar a Dios con el dinero que podamos recoger de los hermanos. Nosotros no vamos a agradar a Dios con los templos lujosos y suntuosos que podamos hacer. Nosotros no vamos a agradar a Dios gritándole a los demonios y los demonios se nos ríen. Yo veo cantidades de hermanos enfermos en las iglesias, cantidades de hermanos con ataduras en la iglesia, cantidades de hermanos engañados por los demonios dentro de la iglesia, cantidades de profecías que vienen de los demonios dentro de la iglesia. No hay santidad, no se crean los pastores, las mentiras de Satanás. Vuélvanse a Dios, despójense de todo lo que tienen de este mundo, vuélvanse al Señor, para que el Espíritu Santo descienda como fuego, como en el día de Pentecostés. Porque tú te crees que tu nombre está anotado en el libro de la vida. Tú dices, yo lo tengo todo. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Tengo un buen templo. Tengo mucha gente. Tengo músicos. Tengo hermanos que andan con pancartas ahí. Tengo hermanos que andan con banderines dentro de culto. Tengo hermanas danzando dentro del culto. Todo eso es vanidad. Todo eso es doctrina de demonios. Eso no es doctrina del Espíritu Santo. Eso es vanidad. Eso es algo que nosotros, queridos hermanos, estamos copiando del mundo. Porque esta generación malvada ha aceptado a Jesús, pero no ha dejado el mundo. Ha introducido el mundo dentro de la iglesia. Jesús le dijo a los discípulos, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Imagínate tú una manada de lobos hambrientos. Y nosotros, ovejas en el medio. ¿Qué van a hacer los lobos? Nos van a devorar. Pero si nosotros tenemos el poder de Dios, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, hemos desechado las cosas de este mundo, entonces los lobos van a huir. Los lobos van a huir porque los lobos nunca se van a convertir en ovejas. Pero sí las ovejas se pueden disfrazar como lobos. Eso no te olvides, pastor.
Las ovejas se disfrazan como lobos, pero los lobos no se pueden convertir en ovejas. Jamás se va a convertir un lobo en oveja. Dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, Jesús nos envía en el peligro, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Por eso Jesús dice, sé pues prudente como la serpiente. La serpiente es prudente, querido hermano, y es astuta. Nosotros debemos ser como la serpiente. Sé pues prudente como la serpiente, dice Jesús. Parece que Jesús estuviera diciendo que seamos como la serpiente, pero dice, sed pues prudente como la serpiente y sencillos como las palomas. Bendito sea el poder del Espíritu Santo. Y guardaos de los hombres. O sea, nuestros enemigos en el mundo son los hombres. Son los hombres perversos y malos. Por eso Jesús dice claramente en la palabra de Dios. Nosotros vamos, queridos hermanos, al mundo y encontramos muchos que son brujos, hechiceros, parapsicólogos. Encontramos muchas iglesias que dicen estar echando fuera a los demonios. Y aquí dice la palabra de Dios. En Mateo 12, capítulo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Tú cuando vas a los parapsicólogos, a los espiritistas, a los hechiceros, a los brujos, ellos utilizan el nombre de Jesús. Ellos utilizan el nombre de Jesús. En 2 de Corintios 11, versículos 3, 4, 5, dice claramente que vendrán algunos predicando a otro Jesús. Vendrán algunos trayendo a otro espíritu. Vendrán algunos trayendo otro evangelio, diferente al evangelio que nosotros hemos recibido. Ellos esparcirán con sus manos espíritus inmundos. Ellos traerán otro Jesús en sus vidas. Un Jesús que es un Jesús mentiroso. Son los demonios que se disfrazan como si fuera Jesús. Ese es el poder que van a tener aquellos que están hoy falsificando la obra de Dios. Van a tener poder y van a hacer un circo y van a hacer ver que ellos están echando fuera a los demonios, como ocurre en muchos países, y mayormente esos países que han vivido practicando el ocultismo. Hacen un circo allí dentro de la congregación, donde muchos se arrastran como víbora y pegan gritos, y los otros están echando demonios según ellos. Y no está pasando nada de eso, querido hermano. Son espíritus inmundos que están ministrando en esos pastores que son falsos pastores, porque no puede el espino, dice el Señor, producir brevas, ni una planta de higo puede dar espinos. Pero estos, queridos hermanos, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ese es el engaño que Satanás está haciendo en la iglesia de Jesucristo. Ese es el engaño que el diablo está trayendo sobre muchos pueblos, hermanos. Otro espíritu tienen esos pastores. Tienen otro Jesús y tienen otro evangelio. Un evangelio que mira hacia abajo. Un evangelio que va a ir al infierno. Un evangelio que está basado en las cosas que perecen, no en las cosas celestiales. No miran al cielo, no miran de dónde son, no miran a quién pertenecen. Eso siempre están mirando al suelo. Eso siempre están mirando las cosas que se producen en la tierra para vivir cómodos. Y Jesús le dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Nosotros, Jesús nos dio poder y autoridad para atar y desatar. Nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que nosotros ataremos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y ciertamente dice la palabra de Dios, todo lo que nosotros ataremos, o sea, todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Pero tenemos que ser santos. Tenemos que decir, nosotros no somos de este mundo. Nosotros le pertenecemos a Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros no anhelamos las cosas de este mundo. Nosotros no somos del Dios Mamón. Nosotros no estamos procurando tener los bienes de este mundo. Nosotros nos hemos negado a nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que no tenemos anhelo de cosas de este mundo. Por eso dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Querido hermano, nadie puede estar predicando el Evangelio sin manifestación poderosa del Espíritu Santo, sin una doctrina que mire hacia arriba, no una doctrina que mire hacia abajo, como muchos de los pastores hoy en día están predicando, una doctrina que mira hacia abajo, hacia todas las cosas que están en este mundo. Eso te aleja de la santidad, eso te aleja de la presencia de Dios. Pero si tú miras el reino de los cielos y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Y termino diciendo este último versículo. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, querido hermano, cuando tú estás trayendo una doctrina que hace que los hombres miren y deseen y quieran tener las cosas que perecen de este mundo, casas, autos, ropas, alimentos y todo lo que perece de este mundo, entonces esa es doctrina demoníaca. Entonces dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que hay muchos, queridos hermanos, que están predicando un evangelio que no juntan a las almas y las enseñan a mirar al cielo, sino que juntan las almas y las enseñan a traer los bienes de este mundo y anhelar los bienes de este mundo, traer los bienes para el que lo está engañando y anhelar los bienes de este mundo para vivir más cómodos, para vivir de una manera que agrade más al diablo que al que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Querido hermano, si tú quieres que el Espíritu Santo te levante para que tú seas un siervo, de tal manera que puedas echar fuera demonios, no importa, querido hermano, si tú eres pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro, no tiene importancia. Dios te va a poner a su debido tiempo en el lugar que te tenga que poner. Pero como discípulo del Señor, para que Él te llame, tú tienes que estar santificado, apartado de todas las cosas del mundo, leyendo la palabra de Dios. Al menos 3 veces por año tú tienes que estar leyendo la Biblia completa, desde Génesis al Apocalipsis. Y tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que recibir los dones espirituales. Y el Espíritu Santo te va a dar los dones para que tú puedas ministrar con poder, para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, darle vista a los ciegos. Hoy veo que las iglesias están llenas de hombres y mujeres enfermos, porque no hay quien los sane, porque no hay poder de Dios dentro de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Jesucristo descienda en esta hora
sobre sus vidas, queridos hermanos. Que el Espíritu Santo descienda en esta hora sobre tu iglesia, hermanos, y estén dejando los hombres el mundo y consagrándose a Dios. Que en esta hora el Espíritu Santo descienda sobre cada congregación de Dios y que estos comiencen a sentir el poder y la presencia del Espíritu Santo, y nuevas lenguas hablarán y los espíritus comiencen a huir, los demonios salgan dando gritos, los enfermos sean sanados, los cojos sean sanados, los paralíticos sean sanados, los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, y toda enfermedad sea sanada, en el poderoso, bendito y glorioso nombre de nuestro santo y amado Señor Jesucristo, nuestro Dios que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí vendrá nuestro socorro. Jesucristo es nuestro socorro. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén y amén y amén.